¿Qué pasaría si existiera un lugar donde se pudieran encontrar todas las respuestas que uno busca? Un árbol que enseña, que revela secretos profundos de la vida. Pero con una condición, solo puedes elegir uno fruta. Solo uno. Elías estaba cansado de la vida, lleno de dudas y decepciones. Pero aún no sabía que ese encuentro lo cambiaría todo. El pueblo de Esperanza siempre ha estado rodeado de misterio. Pequeña y pacífica, escondía un secreto en su corazón que la hacía única. En el centro de la plaza principal, donde se cruzaban los caminos de piedra, se alzaba un árbol imponente, cuyas ramas parecían alcanzar el cielo. Los ancianos dijeron que este no era un árbol cualquiera, sino el legendario árbol del conocimiento, guardián de secretos que trascienden generaciones. Sus frutos, que brillan como joyas a la luz del sol, no fueron solo un regalo de la naturaleza. Fueron portadores de enseñanzas, capaces de transformar la vida de quienes se atrevieron a probar su sabor. Pero había una condición: nadie podía cosechar más de uno. La elección fue única, definitiva. Y cada fruto concedió solo una lección. Elías había escuchado estas historias cuando era niño, pero nunca les prestó mucha atención. Para él, el pueblo era simplemente un lugar demasiado pequeño para sus sueños. Creía que la felicidad estaba más allá de las montañas, en tierras lejanas donde realmente transcurría la vida. Sin embargo, con el tiempo, esta creencia comenzó a desmoronarse. Cuando tenía poco más de 20 años, Elías se sentía perdido. Su vida no fue tan brillante como había imaginado. Los logros que tanto deseaba siempre parecieron fuera de su alcance. Lo había intentado todo, cambió de trabajo varias veces, buscó nuevas amistades, soñó con proyectos grandiosos, pero nada parecía llenar el vacío que crecía en su interior. Una noche, sentado junto al río que atravesaba el pueblo, Elías observó su reflejo en el agua. Su rostro cansado reflejaba algo más que el peso del día, reflejaba el cansancio de alguien que buscaba sin cesar respuestas sin jamás encontrarlas. Fue allí, en ese momento de introspección, que un recuerdo lejano apareció en su mente: el árbol del conocimiento. Se preguntó si las historias eran ciertas. ¿Era posible que una simple fruta pudiera ofrecerte la respuesta que buscabas? En el fondo, Elías no creía en leyendas, pero tampoco tenía nada que perder. Decidió que, al amanecer, iría al árbol. La mañana transcurrió lentamente, como si el propio tiempo quisiera ponerlo a prueba. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el pueblo, Elías ya estaba de pie. Su corazón latía más rápido de lo normal, no por miedo, sino por una extraña expectación. El camino hasta el árbol fue corto, pero ese día pareció más largo que nunca. Pasó por la plaza, donde los primeros vecinos iniciaban su rutina, pero no se detuvo a hablar. Su mirada estaba fija en el destino frente a él. Cuando llegó, se paró frente al árbol. Y, por primera vez, notó el cartel pegado al baúl. Sobre él había una inscripción que parecía escrita siglos atrás, pero cuyas palabras permanecían claras como si hubieran sido grabadas el día anterior. No se puede tener todo. Elige solo una fruta y aprende de ella. Y Laiche sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso pareció no solo una advertencia, sino un desafío. Su mente estaba llena de dudas, pero algo dentro de él lo empujó a seguir adelante. Ante él, los frutos colgaban de las ramas como pequeños soles dorados, llamando su atención.
Cada uno parecía prometer algo diferente, pero ¿cuál elegir? Dudó por un momento, sintiendo el peso de esa decisión. Luego, sin pensar mucho más, extendió la mano y arrancó una de las frutas más brillantes. Con una mezcla de curiosidad y miedo, se lo llevó a los labios y le dio el primer mordisco. El sabor era dulce, pero sucedió algo inesperado. Tan pronto como tragó el primer trozo, una voz resonó a su alrededor, profunda y serena. Comprender y aceptar tus limitaciones evita una vida de frustración. Elías se quedó helado. Su corazón se aceleró. Miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente de esa voz, pero estaba completamente solo. La voz sonaba clara como el viento y parecía venir de todos lados al mismo tiempo. ¿Fue real? ¿O simplemente un producto de tu imaginación? Él aún no lo sabía, pero una cosa era segura, ese viaje apenas comenzaba. El dulce sabor de la fruta aún persistía en la boca de Ilaiche, pero su mente estaba lejos de saborear nada. La frase que acababa de escuchar resonó en su cabeza como un eco interminable. Comprender y aceptar tus limitaciones evita una vida de frustración. Frunció el ceño, sintiendo una punzada de irritación. ¿Qué significó esto? ¿Cómo podría aceptar tus limitaciones llevarte a algo más que al fracaso? Desde pequeño, Elías había escuchado que era necesario soñar en grande, superar barreras, desafiar lo imposible. Pero ahora, frente a ese árbol milenario, la lección parecía contradecir todo lo que él creía. Se sentó a la sombra del árbol, sintiendo el frío suelo bajo sus manos. Necesitaba procesar ese mensaje. Pensó en todas las veces que había intentado lograr algo y había fracasado. En los momentos en que había hecho todo lo posible, solo para ver cómo sus planes se desmoronaban. ¿Será posible que su frustración proviniera de intentar constantemente ser alguien que no era? Elías respiró hondo y miró las ramas sobre él. El deseo de cosechar otro fruto fue inmediato. Quizás había uno que traería una respuesta más clara, una solución definitiva a tu vida. Después de todo, si un fruto podía enseñar, entonces más de uno podría ofrecer un conocimiento completo. Pero cuando extendió la mano, sintió que el viento soplaba con fuerza, como un susurro de advertencia. Allí seguía la placa, con su implacable inscripción. No se puede tener todo. Elige solo una fruta y aprende de ella. Frustrado, el árbol permaneció en silencio, pero Ilaiche sintió algo diferente en el aire. Un sentimiento de comprensión comenzó a surgir dentro de él, como si estuviera a punto de descubrir algo que siempre había estado allí, pero que nunca había querido ver. Entonces, la voz volvió a resonar a su alrededor, tranquila e imponente. El fracaso es solo una oportunidad para empezar de nuevo de forma más inteligente. Elías contuvo la respiración. La frase tocó algo muy dentro de él. Todas las veces que había fracasado, ¿qué había hecho realmente? Se había arrepentido, se había rendido, había huido. Pero, ¿qué pasaría si hubieras utilizado cada fracaso como un trampolín? ¿Como una oportunidad para aprender en lugar de un motivo para castigarse? Cerró los ojos por un momento, permitiendo que esa idea echara raíces en su mente. ¿Cuántas veces había evitado intentar algo por miedo a fracasar? ¿Cuántas oportunidades había perdido por no aceptar que cometer errores era parte del camino? Elías se dio cuenta de que ese árbol no estaba ahí para dar respuestas fáciles.
Existió para guiarte a comprender algo que siempre había estado ante tus ojos. El viento soplaba suavemente, como si el propio universo le estuviera dando tiempo para absorber esa revelación. Cuando volvió a abrir los ojos, el mundo parecía un poco diferente. No sabía exactamente cómo, pero sentía como si algo dentro de él hubiera cambiado. El joven permaneció allí un rato más, dejando que la sabiduría del árbol se instalara en su corazón. Cuando finalmente se levantó para irse, se dio cuenta de que su paseo no terminaba ahí. De hecho, tal vez apenas estaba comenzando. Con pasos más firmes que antes, Elías se alejó del árbol, llevando consigo la primera de muchas lecciones por venir. Y sin darnos cuenta, el paso al siguiente aprendizaje ya estaba en marcha. El viaje de Elías no terminó cuando se alejó del árbol del conocimiento. De hecho, parecía como si la semilla plantada por sus palabras comenzara a germinar dentro de él. Pero comprender una verdad no significa aceptarla inmediatamente. Durante los días siguientes, Elías reflexionó sobre la lección que había recibido. El fracaso no era un enemigo, sino una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, había algo dentro de él que todavía le preocupaba. Se dio cuenta de que toda su vida había sido un intento desesperado por estar a la altura de las expectativas de los demás. Desde pequeño, Elías había aprendido que ser bien considerado por los demás significaba tener éxito. Había intentado ser un hijo ejemplar, un amigo presente, un profesional competente. Buscaba agradar a todos, moldeándose según lo que esperaban de él. Pero al final se sintió vacío. Como si estuviera interpretando un papel en una obra que nunca había elegido. Una noche, mientras caminaba solo por las silenciosas calles del pueblo, sintió el peso de este pensamiento. ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar complacer al mundo, simplemente fuera honesto consigo mismo? Mientras estaba sentado bajo un árbol cualquiera, que en ese momento le parecía solo un refugio contra el cansancio, volvió a escuchar esa voz inconfundible, tranquila como el viento. No puedes complacer a todos. Sé honesto contigo mismo y encontrarás la verdadera felicidad. El corazón de Elías se aceleró. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo entonces se dio cuenta, el árbol seguía con él, incluso desde la distancia. Esa frase lo golpeó como un rayo. Durante años había vivido intentando ser la persona que los demás querían que fuera. Pero ¿y si la verdadera felicidad no estuviera en ser aceptado, sino en aceptarse a uno mismo? En los meses siguientes, Elías decidió cambiar. Empezó a decir no cuando era necesario. Dejó de obligarse a estar donde no quería estar. Comenzó a seguir su intuición en lugar de preocuparse excesivamente por el juicio de los demás. Y entonces sucedió algo inesperado, su vida empezó a mejorar. Al centrarse en lo que realmente disfrutaba hacer, surgieron oportunidades. Su profesión empezó a dar frutos y Elías finalmente experimentó la sensación de independencia financiera. Por primera vez sintió que tenía control sobre su vida. Como el dinero le llegaba con mayor facilidad, creía que tal vez por fin había encontrado la respuesta a su insatisfacción. Podía viajar, comprar lo que quisiera, vivir sin preocupaciones. Por un tiempo todo pareció perfecto. Pero por la noche, cuando se acostaba, un vacío persistente llenaba su pecho. ¿Qué más podría faltar? Una mañana, sin dormir, Elías se levantó y caminó hacia la ventana. El pueblo dormía envuelto en el silencio de la noche.
El viento sopló ligeramente y luego la voz volvió a sonar. El dinero no lo soluciona todo. La verdadera paz viene del interior. Y Laiche sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se quedó quieto durante mucho tiempo, absorbiendo esas palabras. Había perseguido todo lo que pensaba que le traería felicidad, aceptación, éxito, dinero. Pero ahora se dio cuenta de que ninguna de esas cosas le daba verdadera paz. Con un profundo suspiro, cerró los ojos. Todavía no sabía cuál era el camino correcto, pero por primera vez entendí cuál no. Y con ese pensamiento, sin darme cuenta, su destino ya empezaba a tomar un nuevo rumbo. Los días pasaban y Elías sentía que, poco a poco, iba descubriendo más sobre sí mismo. Ya no buscaba complacer a todos ni creía que el dinero fuera la solución a sus dilemas. Sin embargo, una de las lecciones más difíciles aún estaba por llegar. Elías siempre creyó que la lealtad era inquebrantable, especialmente dentro de la propia familia. Desde adolescente compartió un sueño con su hermano mayor, juntos formaban un dúo musical. Crearon canciones, actuaron en el pueblo y soñaron con alcanzar el éxito. La música era su refugio, su identidad. Pero sin previo aviso, todo se vino abajo. Una tarde, al llegar al pequeño estudio que montaron juntos, encontró una nota sobre la mesa. Su hermano se había marchado, sin siquiera despedirse, sin explicaciones. Elías pronto descubrió que había hecho un trato con otra persona, alguien que podía llevarlo más lejos sin necesidad de compartir el centro de atención. La traición dolió más que cualquier fracaso anterior. No fue solo la pérdida de un compañero musical. Fue el abandono de alguien a quien amaba, alguien en quien confiaba. Durante los días siguientes, el dolor lo consumió. La angustia era insoportable, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Se preguntaba todo el tiempo, ¿por qué hizo esto? ¿Qué hice mal? Sin respuestas, Elías regresó al lugar donde todo comenzó, el árbol del conocimiento. Caminó lentamente hacia su sombra y se sentó, sin esperanzas, sin expectativas. Solo quería entender. Fue entonces cuando la voz familiar volvió a resonar, suave como un susurro en el viento. El tiempo lo cura casi todo. Dale tiempo y encontrarás nuevos motivos para sonreír. Elías cerró los ojos. En el fondo, sabía que las palabras eran ciertas. El tiempo fue un maestro implacable, pero también un sanador silencioso. La cicatriz de esa traición permanecería, pero no necesitaba dejar que eso lo definiera. El dolor era real, pero no eterno. Con el paso de los meses, se dio cuenta de algo crucial, no necesitaba buscar aceptación donde no existía. Siempre había tratado de ser digno de la aprobación de su hermano, de su familia, del mundo. Pero ahora entendí que no todos los que se crucen en nuestro camino permanecerán a nuestro lado. Y eso no significaba que no valiera nada. Y entonces, el árbol le enseñó una lección más. El respeto no se impone. Se construye distanciándose de quienes no te valoran. Elías sintió que se desataba un nudo en su interior. No había necesidad de rogar lealtad, ni buscar explicaciones de quienes optaron por irse. El respeto que desea no debe exigírselo a los demás, sino cultivarlo dentro de sí mismo. Ese día, cuando se levantó y dejó atrás el árbol, Elías se dio cuenta de que era más fuerte. Todavía sentía dolor, pero ahora había algo más dentro de él,
la certeza de que podría seguir adelante, con o sin aquellos a quienes una vez amó. Y sin que él se diera cuenta, la vida ya empezaba a ofrecerle nuevos caminos. Pasó el tiempo y Elías sintió que algo dentro de él estaba cambiando. Los dolores del pasado todavía existían, pero ya no lo definían. Ya no buscaba la aceptación a cualquier precio ni intentaba retener a su lado a quienes no deseaban quedarse. Pero aún quedaba una última pieza por encajar. A lo largo de su vida, Ilaiche creyó que necesitaba ser alguien, encontrar la felicidad, alguien exitoso, amado, reconocido. Pero ¿y si la respuesta fuera precisamente aceptar quién ya era? Una tarde serena, Ilaiche regresó al árbol. No porque estuviera buscando respuestas, sino porque ahora entendí que el aprendizaje nunca termina. Pasó los dedos por el áspero tronco y, por primera vez, sintió una conexión profunda con aquel ser ancestral. Entonces volvió a oírse la voz, ahora más familiar que nunca. La felicidad no proviene de ser aceptado por el mundo, sino de aceptarte a ti mismo primero. Ilaiche cerró los ojos y sonrió. Finalmente lo entendí. Había pasado toda su vida tratando de encontrar un propósito, pero ahora se dio cuenta de que su verdadero propósito era simplemente ser quien nació para ser. A lo largo de los años, Elías permitió que esta verdad guiara su viaje. Aceptó sus defectos e imperfecciones, comprendió que la vida no se trataba de demostrar algo a los demás, sino de encontrar la paz dentro de sí mismo. Y a medida que crecía, miró hacia atrás y se dio cuenta de algo: la vida no era una línea recta sino un ciclo continuo de aprendizaje, crecimiento y renacimiento. Y entonces, la última lección del árbol resonó como un susurro en el viento. La vida no es lineal. La felicidad solo existe porque conocemos la tristeza. Elías sonrió. Todo tenía sentido ahora. Pasó el tiempo y Elías ya era un hombre anciano. Su rostro, marcado por suaves arrugas, no llevaba el peso de la amargura, sino la ligereza de quien ha aprendido a vivir. Sus ojos antes inquietos ahora brillaban con la serenidad de alguien que entendía que la vida no necesitaba ser controlada, solo vivida. Estaba sentado en el mismo banco de madera, bajo el mismo árbol que un día le dio las respuestas que buscaba. El viento soplaba levemente y Elías cerró los ojos escuchando el susurro de las hojas, como si fueran antiguos susurros que regresaban a visitarlo. Y entonces, por última vez, llegó la voz, suave y familiar. El viaje de aprendizaje nunca termina. Viva con curiosidad, coraje y amor. Elías sonrió. Ahora lo entendió completamente. La vida no era un problema que resolver ni un destino que alcanzar. Fue un flujo continuo de experiencias, un ciclo de encuentros y despedidas, de caídas y nuevos comienzos. Pensó en todas las versiones de sí mismo que habían existido a lo largo de los años: el joven inseguro, el soñador engañado, el hombre que enfrentó la pérdida y la traición y, finalmente, el Ilaiche que aprendió a aceptarse a sí mismo por completo. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que cada momento, bueno o malo, tenía su valor. Cada fracaso lo hizo más fuerte. Cada dolor enseñó una lección. Cada nuevo comienzo traía una nueva oportunidad de ser feliz. Y ahora, con la brisa de la tarde acariciando su rostro, Ilaiche supo que no había nada que temer. Había vivido plenamente. Había amado, había perdido, había empezado de nuevo. Y eso era todo lo que importaba.
Levantándose lentamente, pasó su mano por el árbol por última vez, como agradeciéndole todo lo que había aprendido. Luego miró al horizonte y susurró: ¿Qué has aprendido de la vida hoy? Una tarde, al llegar al pequeño estudio que montaron juntos, encontró una nota sobre la mesa. Su hermano se había marchado, sin siquiera despedirse, sin explicaciones. Elías pronto descubrió que había hecho un trato con otra persona, alguien que podía llevarlo más lejos sin necesidad de compartir el centro de atención. La traición dolió más que cualquier fracaso anterior. No fue solo la pérdida de un compañero musical. Fue el abandono de alguien a quien amaba, alguien en quien confiaba. Durante los días siguientes, el dolor lo consumió. La angustia era insoportable, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Se preguntaba todo el tiempo, ¿por qué hizo esto? ¿Qué hice mal? Sin respuestas, Elías regresó al lugar donde todo comenzó, el árbol del conocimiento. Caminó lentamente hacia su sombra y se sentó, sin esperanzas, sin expectativas. Solo quería entender. Fue entonces cuando la voz familiar volvió a resonar, suave como un susurro en el viento. El tiempo lo cura casi todo. Dale tiempo y encontrarás nuevos motivos para sonreír. Elías cerró los ojos. En el fondo, sabía que las palabras eran ciertas. El tiempo fue un maestro implacable, pero también un sanador silencioso. La cicatriz de esa traición permanecería, pero no necesitaba dejar que eso lo definiera. El dolor era real, pero no eterno. Con el paso de los meses, se dio cuenta de algo crucial: no necesitaba buscar aceptación donde no existía. Siempre había tratado de ser digno de la aprobación de su hermano, de su familia, del mundo. Pero ahora entendí que no todos los que se crucen en nuestro camino permanecerán a nuestro lado. Y eso no significaba que no valiera nada. Y entonces, el árbol le enseñó una lección más. El respeto no se impone. Se construye distanciándose de quienes no te valoran. Elías sintió que se desataba un nudo en su interior. No había necesidad de rogar lealtad, ni buscar explicaciones de quienes optaron por irse. El respeto que desea no debe exigírselo a los demás, sino cultivarlo dentro de sí mismo. Ese día, cuando se levantó y dejó atrás el árbol, Elías se dio cuenta de que era más fuerte. Todavía sentía dolor, pero ahora había algo más dentro de él, la certeza de que podría seguir adelante, con o sin aquellos a quienes una vez amó. Y sin que él se diera cuenta, la vida ya empezaba a ofrecerle nuevos caminos. Pasó el tiempo y Elías sintió que algo dentro de él estaba cambiando. Los dolores del pasado todavía existían, pero ya no lo definían. Ya no buscaba la aceptación a cualquier precio ni intentaba retener a su lado a quienes no deseaban quedarse. Pero aún quedaba una última pieza por encajar. A lo largo de su vida, Ilaiche creyó que necesitaba ser alguien, encontrar la felicidad, alguien exitoso, amado, reconocido. Pero ¿y si la respuesta fuera precisamente aceptar quién ya era? Una tarde serena, Ilaiche regresó al árbol. No porque estuviera buscando respuestas, sino porque ahora entendí que el aprendizaje nunca termina. Pasó los dedos por el áspero tronco y, por primera vez, sintió una conexión profunda con aquel ser ancestral. Entonces volvió a oírse la voz, ahora más familiar que nunca. La felicidad no proviene de ser aceptado por el mundo, sino de aceptarte a ti mismo primero. Ilaiche cerró los ojos y sonrió.
Finalmente lo entendí. Había pasado toda su vida tratando de encontrar un propósito, pero ahora se dio cuenta de que su verdadero propósito era simplemente ser quien nació para ser. A lo largo de los años, Elías permitió que esta verdad guiara su viaje. Aceptó sus defectos e imperfecciones, comprendió que la vida no se trataba de demostrar algo a los demás, sino de encontrar la paz dentro de sí mismo. Y a medida que crecía, miró hacia atrás y se dio cuenta de algo: la vida no era una línea recta sino un ciclo continuo de aprendizaje, crecimiento y renacimiento. Y entonces, la última lección del árbol resonó como un susurro en el viento. La vida no es lineal. La felicidad solo existe porque conocemos la tristeza. Elías sonrió. Todo tenía sentido ahora. Pasó el tiempo y Elías ya era un hombre anciano. Su rostro, marcado por suaves arrugas, no llevaba el peso de la amargura, sino la ligereza de quien ha aprendido a vivir. Sus ojos antes inquietos ahora brillaban con la serenidad de alguien que entendía que la vida no necesitaba ser controlada, solo vivida. Estaba sentado en el mismo banco de madera, bajo el mismo árbol que un día le dio las respuestas que buscaba. El viento soplaba levemente y Elías cerró los ojos escuchando el susurro de las hojas, como si fueran antiguos susurros que regresaban a visitarlo. Y entonces, por última vez, llegó la voz, suave y familiar. El viaje de aprendizaje nunca termina. Viva con curiosidad, coraje y amor. Elías sonrió. Ahora lo entendió completamente. La vida no era un problema que resolver ni un destino que alcanzar. Fue un flujo continuo de experiencias, un ciclo de encuentros y despedidas, de caídas y nuevos comienzos. Pensó en todas las versiones de sí mismo que habían existido a lo largo de los años: el joven inseguro, el soñador engañado, el hombre que enfrentó la pérdida y la traición y, finalmente, el Ilaiche que aprendió a aceptarse a sí mismo por completo. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que cada momento, bueno o malo, tenía su valor. Cada fracaso lo hizo más fuerte. Cada dolor enseñó una lección. Cada nuevo comienzo traía una nueva oportunidad de ser feliz. Y ahora, con la brisa de la tarde acariciando su rostro, Ilaiche supo que no había nada que temer. Había vivido plenamente. Había amado, había perdido, había empezado de nuevo. Y eso era todo lo que importaba. Levantándose lentamente, pasó su mano por el árbol por última vez, como agradeciéndole todo lo que había aprendido. Luego miró al horizonte y susurró: ¿Qué has aprendido de la vida hoy?